Muy buenas, estimados amigos, amigas, hackers, frikis. En este video tutorial voy a intentar explicar cómo descargarse el programa Veiny y instalarlo en la llave de USB. Para ello, en primer lugar, abriremos nuestro navegador. Iremos a mi página web. Os facilitaré el enlace. Aquí en la página web os podéis suscribir. A ver. Como iba diciendo, en esta página web os podéis suscribiros. Podéis ver los videotutoriales, las películas online y descargar. Le daremos clic en descargar. Aquí tenemos el programa Veiny. Clic en descargar. Y aquí el programa de imagen de ISO Power. También le damos clic a descargar. Y también UneTotin. También le damos a descargar. Le damos aquí también a descargar. Voy a pausar el vídeo. Mientras tanto, mientras se va descargando, podemos, por ejemplo, ejecutar el Power ISO. Para Windows XP solamente es hacerle doble clic y para los demás ejecutar como administrador. Le damos que sí. Aceptamos. Le damos a instalar. Damos siguiente. Seleccionamos todos. Y le damos cerrar. Ya tenemos instalado el programa Power ISO, que crea una imagen de ISO, como aquí viene indicando. Aún va por la mitad. El siguiente paso será instalar el lápiz de 4 GB. Vamos a donde pone equipo. Nos saldrá esta ventana emergente. Cerramos. Y para asegurarnos de que no hay nada, le damos con el ratón el botón derecho y formatear.
en el FAT32. Decimos que sí, aceptar. Y ahora mismo estamos formateando el lápiz de memoria en el caso de que hubiera algo que molestaría. Cerramos. Cerramos. Voy a pausar el vídeo mientras se va descargando el programa de Beiney. Ya tenemos descargado el programa de Beiney. Ratón, botón derecho, extraer aquí. Botón ratón derecho, ejecutamos. Un netbooting. Disco de imagen de ISO y lo buscamos donde hemos descargado el archivo. Le damos clic aquí, vamos a abrir, aceptar, mientras tanto voy a pausar este vídeo mientras van extrayéndose los archivos. Una vez se ha completado la instalación, nos pide un mensaje de aquí de reiniciar. Si le damos a reiniciar, se reiniciaría el PC y según qué ordenador o qué PC sería o bien F8 o F12 o F2 y arrancar de USB y luego ya pues a jugar con él. Este video tutorial va dedicado a un chico de Vallada que ha insistido muchas veces que le facilitara estos pasos a seguir. Eso es todo. Muchas gracias.